Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. CHP 6. Molestia. Ichigo entró corriendo por la puerta, tomando asiento cerca del frente, casi sin aliento. Los estudiantes de aquí son increíbles. Primero, la chica con el murciélago mascota, que transformó en arma y lo usó contra otro estudiante. Poco después, otros dos intentaron reclutarlo para algún clan o algo por el estilo. En ese momento, no lo recordó ni le importó, solo esperaba pasar el resto del día con cierta normalidad. Pasaron un par de minutos antes de que la mayoría de los estudiantes entraran al aula y tomaran asiento. Sin nada más que hacer a más de un minuto de que empezara la clase, Ichigo sacó el papel doblado de su bolsillo. Con un bolígrafo en la mano, sacó de su mochila y completó toda la información requerida, incluyendo el número de su dormitorio. En cuanto vio el cartel que decía Club de Fútbol, supo de inmediato que ese era el club para él. Tras firmar en la esquina inferior derecha, dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Al igual que en las dos clases anteriores, intuyó que no les pedirían mucho trabajo por ser el primer día, pero sacó un cuaderno de espiral por si acaso. Creo que es hora de empezar. La profesora de adelante se ajustó las gafas con un dedo. Para quienes asisten a mi clase por primera vez, me llamo señorita Kagome. Seré su sensei de matemáticas durante todo el año. Si alguna vez necesitan ayuda para resolver algo, no duden en preguntar y estoy abierta a clases extraescolares. Lo que sea necesario para asegurarme de que todos aprueben. Reclinado, Ichigo tamborileaba con un bolígrafo sobre el escritorio, su barbilla descansaba en la palma de su mano izquierda. Escuchó lo que ella decía, pero al mismo tiempo se sumergió en su propio mundo. Al instante siguiente, ella apareció por la puerta, la misma chica de la primera hora. Ririko Kagome la vio de inmediato y la reconoció. Kurono Kurumu, llegas tarde, ¿por qué?, preguntó con los brazos cruzados. Lo siento, solo que un par de mis amigos resultaron heridos y... No quiero oír tus excusas, busca un sitio donde sentarme para poder continuar. Kurumu inclinó ligeramente la cabeza y se sentó en la primera fila, justo enfrente de Ichigo. Desde allí, Ririko continuó dando instrucciones. Sin darse cuenta, Ichigo seguía golpeando el escritorio con su bolígrafo. Espera un segundo. Susurró con cierta perspicacia. Hace poco, justo antes de la asamblea, la chica sentada frente a él le presentó la oferta de unirse al club de periodismo. Y como un imbécil, rechazó tanto su oferta como su posible amistad por centrarse en su verdadera misión, pero en la siguiente clase se encontró con un estudiante llamado Tsukune Aono. Al igual que Kurumu, elogió el club de periodismo e incluso le ofreció a Ichigo inscribirse. Aparte de eso, durante su ataque a los Hallows, varios estudiantes yacían inconscientes sobre el pavimento y el césped que rodeaba el área. Debido a toda la conmoción, no tuvo la oportunidad de mirar a su alrededor, pero en el momento en que bajó a una de las víctimas, vislumbró rápidamente a alguien por el rabillo del ojo. Ese alguien se parecía mucho a Tsukune. En ese momento dejó de golpear con su pluma y se inclinó hacia atrás. 20. Como eres nuevo aquí, supongo que no has hecho amigos. No sé cuándo volverá a funcionar, pero existe el club del periódico. Club de periódico, Ichigo quitó sus manos de detrás de su cabeza mirándola a la cara. ¿Qué se supone que es eso? Si decides unirte, te daremos todos los detalles del club. Mis amigos y yo también formamos parte. Te lo pasarás genial si te unes, y además harás nuevos amigos. ¿Qué te parece? Así es, Kurumu dijo amigos y yo. Con Tsukune no fue muy diferente, Ichigo se incorporó recordando. 20. Este es tu primer día en Yokai, lo que probablemente significa que no tienes amigos. Si alguna vez consideras unirte a un club, no busques más, el club del periódico es la solución. Mis amigos y yo formamos parte, al menos deberías considerar unirte. Bueno, supongo que nos vemos por ahí. Dijo Tsukune. Eso fue más que suficiente para conectarlos. Honestamente, ya lo había imaginado al separarse de Tsukune al final de la segunda hora. Sus comentarios al entrar a la clase sobre un par de amigos heridos le hicieron preguntarse si uno de esos amigos a los que se refería era Tsukune. Difícilmente podía llamarlo amigo suyo, ya que apenas se conocían. Pero aún así, le interesaba saber más.
Su primer encuentro no terminó bien y era consciente de que su respuesta podía ser buena o mala, pero no le dio mucha importancia. Kurumu. Le tocó el hombro en un susurro, esperando que no se desatara. No muy familiarizada con la voz, miró por encima del hombro. Tú, exclamó, pero no por enojo ni emoción. Sobre todo, le sorprendió que compartieran otra clase. Y dado el final de su primer encuentro, no esperaba que intentara hablar con ella tan pronto. ¿Qué? Preguntó sin apartar la vista de Ridiko. Tsukune es él. Ichigo hizo una pausa por un momento, y en ese instante ante la mención de Tsukune ella se giró hacia él. Está bien, terminó Ichigo. Aunque ni ella ni Tsukune mencionaron al otro por su nombre, estaba seguro de que eran amigos y miembros del mismo club. ¿Cómo conoces a Tsukune?, preguntó con un brillo peculiar en los ojos. No creo que ahora sea un buen momento para ir. ¿Estás hablando mientras doy un resumen de la clase?, gritó Ridiko. Ichigo se quedó boquiabierto al ver las miradas de todos sobre él. Entiendo que Kurumu-chan es una joven hermosa, pero no hablarán con ella en mi horario, ¿entienden? Pueden coquetear con ella todo lo que quieran después de que suene la campana. Todos los estudiantes rieron a carcajadas, lo que hizo que Kurumu se sonrojara, escondiendo la cara entre los brazos sobre el escritorio. Ichigo, molesto, miró hacia otro lado poniendo los ojos en blanco. Sí, claro, digas lo que digas, no diré otra palabra. Bien, entonces continuó, sonrió, volviendo al frente y continuando donde lo había dejado. Poco más de un minuto después, Ichigo le dio otra palmadita en la espalda. Está intentando meternos en problemas, pensó Kurumu. Arrancó un pequeño trozo de papel de su cuaderno y escribió una nota rápida, arrugándolo y dejándolo caer al suelo. Luego lo pateó hacia atrás, lo que Ichigo notó mientras se agachaba lentamente para recogerlo. Asegurándose de que nadie lo viera, desdobló el papel. No pude quedarme mucho tiempo, así que desconozco la gravedad de las condiciones de Tsukune ni de ninguno de los otros atacados. Leyó en silencio y tiró la nota a la basura cercana al terminar. A Kurumu le costaba quedarse quieta escuchando todas las normas. Estaba interesada en hablar con Ichigo. ¿Cómo y cuándo se reunió con Tsukune? Y el hecho de que le preguntara directamente sobre el bienestar de Tsukune sugería que Ichigo debía saber que ella y Tsukune tenían algún tipo de relación. Eso también significaba que debía saber de alguna manera sobre el ataque ocurrido durante la primera hora del almuerzo. Incapaz de esperar más, Kurumu arrancó otro trozo de papel de su libreta y le envió otra nota. Durante un rato, se comunicaron mediante notas. Ella hacía todas las preguntas mientras él las respondía lo mejor que podía. Besos. Despierta, Tsukune, abrió los ojos de golpe y miró a dos de sus amigos /diagonal aliados más cercanos. Ruby-san, Moka-san, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Tsukune se llevó una mano a la cabeza, mareado. Fue entonces cuando se mordió la lengua al darse cuenta de que tanto Moka como Ruby vestían uniformes de enfermera. A Ruby le entendía, pero a Moka. Te llevaste una buena paliza, Tsukune, pero con mucho descanso te recuperarás por completo. Te sugiero que evites la actividad física intensa por un tiempo, ¿de acuerdo?, le informó Ruby mientras le frotaba la parte inferior de la pierna. Tsukune se incorporó y se frotó los ojos, preguntándose si estaría alucinando. ¿Y Yukari-chan, Misore y los demás? ¿Cómo están? Sentía cómo le subía la adrenalina, sin entender por qué Moka estaba de pie y tan activa, además, parecía estar ilesa. Algo no cuadraba, y eso le desagradaba profundamente. Es hora de que revise a los demás pacientes, te dejo a Tsukune, Moka-san, dijo Ruby cerrando la larga cortina. Oh, no te preocupes, cuidaré muy bien de Tsukune, respondió Moka con una sonrisa siniestra que le heló la sangre a Tsukune. Nunca antes la había visto con esa expresión. No lo sabía con certeza, pero Moka nunca había mostrado indicios de tener formación médica, lo que le preocupaba, pues se preguntaba por qué interpretaba el papel de enfermera. ¿Qué haces aquí exactamente, Moka-san?, preguntó Tsukune, quitándose las sábanas de encima. ¿No deberías estar en clase? En el instante en que intentó levantarse de la cama, notó que sus tobillos estaban atados. ¿No te dije que cuidaría de ti, Tsukune? Moka se acercó lentamente a él, desabrochándose el uniforme uno a uno. Moka-san, ¿qué estás haciendo? No te hagas el sorprendido,
Tú y yo siempre hemos querido esto, dijo Moka, desabrochando el último botón y arrojando la prenda a un lado mientras observaba a Tsukune sangrar por la nariz. Moka se quedó frente a él, vestida únicamente con una tanga negra, medias y un sujetador a juego. Se incorporó en la cama, colocándose sobre él, y no pudo evitar sonrojarse. Serás mi primer Tsukune. Mientras ella se acercaba más, él extendió las manos frente a ella. ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura. ¿Lo pensaste siquiera? SHHH, dijo ella, colocando un dedo sobre sus labios. No hables más. Tsukune no era ni el estudiante más inteligente ni el más fuerte de Youkai, pero incluso él sabía lo extrañas que eran sus acciones. Desesperado por evitar que la situación empeorara, la agarró del rosario que llevaba al cuello y se lo arrancó. Fue entonces cuando su verdadera Moka se posicionó sobre él. Ibas a tener sexo conmigo sin mi consentimiento. Consentimiento. Espera, un momento, esta no fue mi idea. Moka se levantó de un salto de la cama y gritó, conoce tu lugar. Tsukune extendió ambas manos frente a él intentando bloquear el ataque. Tsukune, despierta. El sudor le corría por la mejilla y por gran parte del cuerpo mientras se levantaba de la cama. Todo fue un sueño, dijo llevándose una mano a la cabeza. Menos mal. ¿Qué sueño? Una de las enfermeras Youkai que acompañaba a Ruby se colocó a ambos lados de Tsukune. No hay de qué preocuparse, Ruby-san. Se levantó de la cama aliviado de que sus tobillos no estuvieran atados como lo habían estado momentos antes. Espera, Tsukune, todavía no deberías caminar, debes descansar un rato más. Me siento bien, argumentó mientras se dirigía a la salida. Además, debería volver a clase. Tenía la vista borrosa, pero confiaba en que se le aclararía con el tiempo. Ruby se interpuso entre Tsukune y la salida, impidiéndole avanzar. Puede que tengas una conmoción cerebral, no podemos dejarte ir hasta que te hagamos más pruebas y descanses un poco. Aunque quería irse, Tsukune sabía que ella tenía razón. De acuerdo, respondió con un suspiro, ¿qué hay de Moka-san y todos los demás que fueron atacados? Tú eres una de las 6 personas que ha recuperado la conciencia junto con Yukari-chan. Todos los demás están estables y deberían recuperarse por completo. Me alegra oír eso, dijo con alivio. Besos. Pasó la hora y todos los alumnos fueron a su siguiente clase o al almuerzo. Kurumu caminaba junto a Ichigo por el pasillo. A través de las notas que se intercambiaban, sabía que Ichigo conocía a Tsukune, pero aún tenía una pregunta sin respuesta, ¿cómo supiste que Tsukune estaba herido? No recuerdo haberte visto cerca del lugar donde atacaron a todos. Con ambas manos sobre la nuca, Ichigo pensó rápidamente. La verdad no era una opción para él, de camino a clase vi a alguien que se parecía a él siendo arrastrado a la enfermería, no tenía ni idea de que resultaría ser él. Ichigo mintió, seguro de que ella le creería. Ah, vale. Juntos doblaron por otro pasillo. ¿Qué te parece la Academia Youkai hasta ahora? Preguntó ella mirándolo. Su repentina parada la hizo dar un respingo. ¿Está todo bien, Ichigo? Otra vez ellos. Por desgracia, parecía que se dirigían hacia él, pero se tranquilizó al verlos doblar la esquina. Kurumu se preocupó al no obtener respuesta inmediata, estoy perfectamente bien, solo tengo muchas cosas en la cabeza, supongo. Sintió la tentación de preguntar qué pasaba, pero no creyó que le correspondiera hacerlo. Jin-senpai, gritó mientras corría hacia una persona en particular que estaba apoyada contra una pared con los brazos cruzados. Vaya, no me digas que ese mujeriego es amigo suyo. Ichigo se quedó boquiabierto, sumido en sus propios pensamientos. Por culpa de esa estudiante en particular, se vio envuelto en una situación bastante incómoda con 2 chicas que decían ser la novia de Jin. TSHH, la veo luego. No sabía cuánto duraría su conversación y no quería llegar tarde a su siguiente clase. Te ves bien, Kurumu-chan, me alegro de que me hayas encontrado, dijo Jin. Hablaron durante poco más de un minuto, poniéndose al día. Bajando las escaleras y un par de pasillos, Ichigo entró en su siguiente clase, sentándose cerca del frente, como siempre. Echó un vistazo a su placa de suplente, presintiendo que pronto volvería a trabajar. Miren quién es, dijo alguien desde atrás.
Reconoció la voz pero no pudo ponerle un rostro y por eso se movió instantáneamente. Ni hablar. Cualquier cosa menos esto, de verdad tengo que compartir clase con este tipo, se tapó la cara con ambas manos y negó con la cabeza. No quiero unirme a tu clan familiar ni a lo que sea que hayas mencionado, así que mejor lárgate. Ichigo se giró hacia el otro lado. Fan Fang sonrió a medias disfrutando su negación, ayudaría a condimentar las cosas, nunca supe tu nombre. Fan Fang caminó por la alfombra deteniéndose frente al escritorio de Ichigo. ¿Cuál es tu nombre? No le gustaba el hecho de que la hermana de esta persona pudiera verlo en forma espiritual, y algo entre los dos simplemente no parecía correcto. Esa es información clasificada que no estoy autorizado a compartir con bichos raros. Fan Fang no pudo evitar reírse. Estás siendo ridículo, no soy tu enemigo. Tú tampoco eres mi amigo. Ichigo cerró los ojos y se reclinó. Ve a molestar a alguien más que se preocupe, no me interesa lo que tienes para ofrecer. Ling Ling vio lo que hiciste y sé que dice la verdad. No nos detendremos hasta que seas un miembro combatiente de la familia Huang. Continuará. Capítulo 7. Equipaje sorpresa. Todo lo que decía le entraba por un oído y le salía por el otro. Jamás en su vida había estado tan ansioso por que empezara la clase, mirando fijamente el reloj sobre la pizarra. ¿Por qué era tan insistente ese alumno? Estaba seguro de que su postura respecto a la oferta había quedado clara, pero al parecer algunos no aceptaban un no por respuesta. ¿Me estás escuchando siquiera? Vamos, no seas así, solo pido un nombre y el placer de trabajar para la familia Huang. Si lo que buscas es dinero, no te preocupes, tenemos tanto que podrías construir un castillo con él. Fan Fan caminaba de un lado a otro junto a su pupitre. ¿Qué te parece si lo hacemos oficial? Tu nombre sería un buen comienzo. Fan Fan extendió la mano como para estrechar la suya. Sin el menor interés, Ichigo continuó ignorándolo, esperando que se aburriera y buscara a otro al que molestar. Este tipo está completamente loco. Que desaparezca ya, pensó Ichigo, tamborileando con un dedo sobre el escritorio. La idea de que Ling Ling lo hubiera visto durante su última batalla no le preocupaba, siempre y cuando nadie más pudiera. De esa forma, no habría pruebas de que lo que ella decía fuera cierto. Piénsalo un rato, no respondas si aún no estás listo, dijo Fan Fang, sentándose detrás de él. Después de todo, tenemos toda la clase. Ichigo inclinó la cabeza hacia adelante. Podría considerarlo, pero dime una cosa, dijo con una sonrisa de lado. ¿Tendré mi propio pedestal de culto y muchas chicas guapas? Si no me tratan como a un rey, tendré que decir que no. Fan Fang se puso rígido, con ganas de arrancarse el pelo, al percibir el sarcasmo evidente en el tono de su compañero. Las personas poderosas eran difíciles de encontrar, y reclutarlas, aún más. Sukune Aono no había sido diferente, pero según Ling Ling, este estaba en otra liga completamente distinta. ¿Qué puedo hacer o decir para que cambies de opinión? No diré ni una palabra sobre tu verdadera forma, pero si no te alistas, será tu palabra contra la mía. Tu hermana es una zombie y, con toda probabilidad, ha perdido la cabeza. Lo que diga no cuenta ni importa. Al crecer, todas las versiones de zombies a las que me he acostumbrado carecen por completo de cerebro. Además, no pudiste ver nada, dijo Ichigo, incorporándose y colocando ambas manos tras la cabeza. Déjalo ya. Ni una sola vez has negado que lo que dijo Neesan fuera cierto. Cree lo que quieras, pero yo no estaba ni cerca del lugar del ataque. Si tu familia Juan tiene tanto dinero, ¿por qué no han internado a tu hermana en un psiquiátrico de prestigio? A menos que tenga una gemela desconocida por ahí, tu hermana se ha vuelto loca. Antes de que pudiera responder o hacer alguna declaración, sonó la campana, dando comienzo a la clase. Hola a todos y bienvenidos a la clase de cocina 3. Besos. Sukune, sentado sobre una mesa, se abotonaba la camisa tras el último examen, con la esperanza de que pronto le dieran el alta. Tras hacerlo, cogió la chaqueta del perchero y se la puso. Sukune, ya puede irse, anunció una enfermera, abriendo la cortina que le impedía ver. Moka-san es ella. Acaba de despertar hace poco más de un minuto y está bien. Sugiero hablar con ella más tarde, aún tenemos que hacerle pruebas a ella y a otros que han recuperado la conciencia recientemente, dijo la enfermera, entregándole una paleta de un frasco que estaba sobre el mostrador junto con un permiso para salir. Vete ya,
no queremos que pierdas más clases. Tsukune levantó su mochila del suelo y se la echó al hombro, saliendo del salón principal. Repasó su horario para recordar dónde tenía que estar, clase de cocina con el señor Bachwer. No le sonaba el nombre, ya que quizá era nuevo en la academia. Al doblar la esquina, chocó con alguien que soltaba su horario. Tsukune, exclamó ella, rodeándolo con sus brazos. Kurumu-chan, respondió Tsukune apenas colocando una mano sobre su espalda. No entiendo. ¿No deberías estar en clase? Me puse a charlar con Jin-senpai y perdí la noción del tiempo, dijo, atrayéndolo hacia sí y apoyando la barbilla en su hombro. Me alegra tanto que estés bien, Tsukune. No sé qué haría sin ti. Cerró los ojos cuando él se apartó de inmediato, agachándose para retomar su agenda. Me voy a clase de cocina, luego nos vemos, Kurumu-chan. Salió corriendo, recuperando el tiempo perdido. Kurumu se quedó inmóvil, observándolo doblar la esquina. Casi podía sentir las lágrimas asomarse a sus ojos, él jamás la rechazaría así. ¿Qué tenía Moka que ella no? Parecía que, desde el primer día, el vampiro siempre iba un paso por delante. La idea frustraba a Kurumu, provocándole náuseas. Era como si fuera una espectadora, observando desde un lado, nada de lo que hiciera o dijera alteraría lo que parecía ser el destino. Moka se convertiría en la compañera de Tsukune y no había nada que pudiera hacer más que observar. No. No se rendiría sin luchar, aún había tiempo, aunque la oportunidad pareciera desvanecerse. Con la frente en alto, marchó por el pasillo opuesto hacia su siguiente clase. Tsukune entró por la puerta principal y le entregó el pase de salida al señor Bachwer. Hubo un incidente, pero ya estoy mucho mejor. Miró a su alrededor buscando un asiento libre, vio varios, pero enseguida reconoció a dos personas conocidas sentadas cerca del frente. Tomó asiento en la segunda fila, primer pupitre. Ichigo, Fan Fang, ¿qué tal? Ichigo se mordió la lengua, apretando los puños. Genial, justo lo que necesitaba. Pateó el suelo, incrédulo ante la mala suerte que siempre tenía. El momento elegido por Tsukune no podía ser peor. Así que te llamas Ichigo, interesante, muy interesante, dijo Fan Fan con una sonrisa burlona. Tsukune notó la intensa expresión en el rostro de Ichigo, junto con el sudor que le corría por la sien y los puños apretados. ¿Estás bien, Ichigo? Pareces a punto de estrangular a alguien. Sí, tengo que admitir que Ichigo no tiene muy buen aspecto, mal primer día o algo así. Preguntó Fan Fan más como una burla que como una pregunta. Callarse la boca. Tsukune tragó saliva al oír su comentario y se inclinó hacia otro lado. Ichigo lo notó de reojo, no iba dirigido a ti, aclaró, permitiendo que Tsukune se tranquilizara. Pero si no era él, el comentario debía de ir dirigido a Fan Fan. Al saludarlos al sentarse, no tenía ni idea de que estuvieran relacionados. En un momento, quiero que formen equipos de 4. En las clases anteriores, seguramente no les han exigido mucho por ser el primer día, pero aquí las cosas serán diferentes. Primero les entregaré los menús con los platos que deberán cocinar durante el primer semestre. Hoy, sin embargo, tendrán la tarea de elaborar una sopa especial. Habrá algunas pautas que seguir, pero tendrán mucha libertad para personalizarla. Mientras el instructor seguía dando instrucciones, otro estudiante entró por la puerta principal y le entregó un pase de pasillo similar al de Tsukune. Yukari-chan, exclamaron Fan Fan y Tsukune al unísono. Ichigo no tenía ni idea de quién era la chica, ni siquiera le prestó atención. Enseguida vio a Tsukune sentarse detrás de él. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Me dijeron que fuiste de los primeros en despertar, preguntó Tsukune. Es cierto, pero estaba poniéndome al día con Ruby-san. Los tres conversaban animadamente mientras Ichigo mantenía la concentración al frente. Pronto se repartieron los menús a todos los estudiantes. Solo se les entregó una receta, con pasos específicos que les permitirían seleccionar la mayoría de los ingredientes para su plato. Ahora, formen grupos de 4 y síganme a la cocina. Tsukune miró a su alrededor durante un par de segundos, con nosotros 4 bastará. 4, ¿qué quieres decir con eso? Solo estamos tú, yo y Fan Fan. Así es, tú e Ichigo aún no se han presentado, dijo Tsukune. Yukari e Ichigo se miraron y se presentaron.
El grupo de 4 se levantó de sus pupitres siguiendo al instructor. Bien, Ichigo, ¿y tú y Fan Fang? ¿Qué hay de? Conozco demasiado bien a este tipo, interrumpió Ichigo a Yukari antes de que pudiera terminar. Demasiado bien, jajaja, ¿no crees que te estás precipitando un poco? Nos conocimos justo antes del comienzo del periodo pasado, diría que todavía hay mucho más de mí que te queda por descubrir. Cuanto menos sepa de ti, mejor, enfatizó Ichigo. Yukari y Tsukune se miraron, presintiendo que se avecinaba una guerra interna entre Ichigo y Fan Fang. Ninguno tenía idea del motivo de su enemistad. Todos los estudiantes siguieron al señor Ballward hasta la cocina. Comenzó repasando los riesgos de seguridad y qué hacer y qué no hacer ante cualquier problema. Luego les mostró dónde encontrar los suministros necesarios que usarían periódicamente durante el primer semestre. Oigan, ¿quieren escuchar un secreto sobre Ichigo? Una historia divertida. Ichigo le tapó la boca a Fan Fang con la mano, impidiéndole hablar. Oye, acabo de recordar que mi amigo y yo tenemos algo que hablar en privado, dijo, llevándolo aparte del grupo de estudiantes. Tsukune y Yukari volvieron a mirarse, pero esta vez con aún más preocupación en los ojos. ¿Tienes idea de qué se trataba? Tsukune negó con la cabeza. Ni idea. Esperemos que no se maten entre ellos. Ninguno sabía qué ocurría entre los dos, pero era algo a lo que debían estar atentos. Ichigo apartó la mano de la boca de Fan Fang y señaló un horno grande. Mira eso. Hoy es tu día de suerte, porque si empiezas a difundir rumores sobre mí, te voy a preparar una sopa de fan frita. Llevará pimienta extra, sal extra y todo lo que se me ocurra. Y después, me aseguraré de que todos nuestros compañeros reciban un tazón de esta obra maestra. No puedes estar hablando en serio, eso es absurdo. Los ojos de Fan Fang se abrieron desmesuradamente mientras se alejaba de él. Relájate, no hablo en serio. No cuentes nada sobre mí y todo irá bien, dijo Fang asintiendo y volviendo con el grupo junto a Ichigo. Por ahora, lo mejor era mantenerse al margen, después de hacerse amigo de él, podría intentar reclutarlo de nuevo. En menos de 30 minutos terminó de dar las instrucciones para que cada grupo comenzara. Podéis trabajar juntos, pero cada miembro del equipo debe tener su propio plato de sopa preparado al final. Haced un buen trabajo y disfrutad. En el grupo de Ichigo, cada uno iba a lo suyo, salvo por algunos intercambios entre Yukari y Fan Fang sobre qué añadir. Al ver que les estaban cronometrando, Tsukune miraba el reloj más de lo habitual. Ichigo probaba pequeñas porciones de vez en cuando para asegurarse de no echar ni demasiado ni muy poco de nada en el plato. Casi todos perdieron la noción del tiempo al oír sonar el cronómetro, poco más de 30 minutos después de empezar la tarea. Yukari, finalmente, añadió el último pimiento verde y suspiró aliviada. Tiempo, anunció el instructor. Ahora probarán la sopa de cada miembro de su equipo y decidirán cuál es la mejor. Esto me dará una mejor idea de a quienes debo elegir como capitanes de cocina en esta clase. Se tomaron cuencos más pequeños de los armarios de arriba que se usaban para las muestras. ¿Quién de nosotros debería ir primero?, preguntó Tsukune. Vótenme a mí, les encantará. Fan Fang habló con confianza. Cada uno tomó una muestra del tazón grande, siendo Tsukune el primero en probar. ¿Qué les parece?, preguntó. Ichigo se puso morado y corrió hacia el basurero más cercano. Las expresiones de Tsukune y Yukari tampoco eran muy alentadoras. ¿Qué demonios le pusiste a esto?, exclamó Ichigo, escupiendo lo poco que había intentado tragar. Lo siento, pero tiene razón, sabía ¿cómo decirlo? Amargo, añadió Tsukune, esforzándose por no parecer un cretino. Yukari prefirió no decir nada. Vale, listillo, probemos el tuyo ahora, gritó Fan Fang señalando a Ichigo. Les garantizo que tendrá mejor sabor que algo parecido hecho con aguas residuales, exclamó Ichigo, sirviéndoles a cada uno un poco. La reacción fue muy distinta a la de Fan Fang, podría tener un poco más de picante, pero no está mal para ser la primera vez, comentó Tsukune. La siguiente fue Yukari, e Ichigo se acercó para ver mejor su obra terminada. Se rascó un lado del pelo con una ceja alzada. ¿Por qué la tuya se ve tan mal? Espero que sepa mejor de lo que parece. Ichigo no pudo terminar la frase porque un recipiente plateado apareció de la nada y lo golpeó en la cabeza. Sus ojos se pusieron en blanco por un instante, viendo estrellas. ¿Qué demonios acaba de pasar?
Se frotó la cabeza con una mano, mareado. No hables mal de nada de Yukari o te castigará, advirtió Tsukune. Ichigo no tenía ni idea de cómo había logrado semejante hazaña, pero sabía que sería buena idea mantenerse en su gracia. Todos probaron su sopa y disfrutaron cada bocado. Deliciosa, mucho mejor de lo que parecía, dijo Ichigo. El resto de la clase transcurrió sin problemas hasta que salieron. Tsukune, Fan Fan y Yukari se encontraron con Moka en el pasillo. Me alegra verte despierta, Moka-san. Si no te importa, quiero presentarte a alguien. Tsukune miró por encima del hombro y se dio cuenta de que no estaba por ninguna parte. ¿Alguno de ustedes vio a dónde se fue corriendo Ichigo? Fan Fan y Yukari se encogieron de hombros, sin tener ni idea. Ichigo, dijo Moka apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Es el alumno nuevo de la primera hora? El nombre le sonaba familiar. Así es, seguro que ya va camino a su siguiente clase. No es tan malo, os presentaré la próxima vez que esté por aquí, informó Tsukune. Al igual que en la clase de cocina, el resto del día transcurrió sin problemas. Ichigo regresó a su dormitorio, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. El primer día oficial resultó mejor de lo que había imaginado, pero sin duda era diferente a asistir a un instituto normal. Pensó en lo que le depararían los próximos días y cuánto tiempo le llevaría eliminar hasta el último Halo. Su concentración se interrumpió al oír un fuerte golpe que lo hizo incorporarse. Miró a su alrededor y fijó la vista en su maleta. ¿Qué demonios? El ruido parecía provenir de su propio equipaje. Se agachó para abrir la cremallera de la bolsa y, al hacerlo, un gran peluche con forma de león saltó hacia afuera agarrándole la camisa. ¿Qué demonios?, gritó Ichigo, sin recordar haber empacado el alma modificada. Continuará. Capítulo 8. Verificación de la realidad. Perdiendo el equilibrio, Ichigo cayó hacia atrás, con encima de él. El león de peluche se aferró con más fuerza a su camisa, acercándose aún más a su cuerpo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, dejarme aquí encerrado en ese lugar oscuro sin comida ni agua? Es inhumano. ¿Cómo te gustaría que alguien te dejara? Ichigo lo apartó de un golpe, sin darle oportunidad de terminar. Deja de quejarte, como si necesitaras comida o agua para sobrevivir. Nunca te incluí en mi equipaje, así que empacaste tú solo. Ichigo se incorporó del suelo, sentándose en el borde de la cama. Deseaba con todas sus fuerzas golpear a Ichigo, como un hermano menor a uno mayor cuando las cosas no salían como quería. Se contuvo, sabiendo perfectamente que Ichigo tenía razón. Vale, puede que me colara en el último momento, pero eso no significa que no debiera saberlo. Me dejaste sufrir. Es que no tienes dignidad. Sin apenas bajar la mirada, Ichigo no modificó su postura ni un ápice. Tienes mucha imaginación, pero por favor, ilumíname, ¿cuándo fue la última vez que mostré signos de ser psíquico? Deja de lloriquear como un niño pequeño y de echarme la culpa. Yo no fui quien decidió que meterse en un lugar lleno de gente y no decir ni una palabra fuera buena idea. Bien merecido te lo tienes, en mi opinión. Ichigo se recostó en la cama en la misma posición que tenía momentos antes. Cruzó la alfombra con un extraño impulso de abalanzarse sobre el Shinigami sustituto pelirrojo, pero sabía que el resultado no le favorecería. En lugar de eso, se subió a la cama y se colocó junto a la cabeza de Ichigo. ¿Detalles? ¿Dónde estamos?, preguntó mirando a su alrededor. El espacio era muy diferente al de la habitación de Ichigo. Escuché tu conversación con el capitán Shinigami, pero no entendí muchos detalles. ¿De verdad es necesario que me grites al oído? Baja la voz, estoy intentando pensar, dijo Ichigo en voz baja, cerrando los ojos. ¿Y Rukia? ¿Estará cerca?, preguntó dando saltitos. Mi dulce llamada Rukia, cuánto te he echado de menos. Pensó el alma Mad. Te juro que puede ser una verdadera molestia. Obviamente, necesitas mejorar tus habilidades para escuchar a escondidas. Toshiro dejó claro que el Gotei 13 votó a favor de que yo asumiera esta misión sola, algo de lo que realmente no quiero hablar ahora, así que no preguntes detalles. Extendió la mano, agarrando la oreja de Ichigo y tirando hacia atrás. Somos mejores amigos, no solemos guardar secretos. Cuéntame sobre la misión ahora. Ichigo extendió el brazo, agarró a por la nuca y tiró el león de peluche de la cama. ¿Qué parte de lo que intento pensar no has entendido?
Preguntó. Ichigo abrió los ojos y miró al techo. Volvió a subirse a la cama sin dudarlo un instante. ¿Por qué me tratas así? Tú y yo somos iguales. Siempre que sales a luchar tus batallas, yo cuido bien de tu cuerpo. Igualdad, dijo Ichigo, guardando silencio un par de instantes antes de reír. Me has alegrado el día, es una de las cosas más graciosas que he oído en mucho tiempo. Ichigo no pudo ocultar su sonrisa. Corrió por la cama con la intención de pisotear el estómago de Ichigo. Unos golpes en la puerta lo detuvieron, e Ichigo le tapó la boca con la mano. Pórtate bien y haz lo que mejor saben hacer los demás peluches. ¿Cuál es? Ponte guapo y no te muevas ni hagas ruido, dijo Ichigo, volteando rápidamente a Kon sobre su espalda. Quédate quieto y sé un buen león o si no, le lanzó una mirada asesina al alma moderna antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. ¿Cómo te va, Ichigo? Sukune estaba de pie junto a una chica de larga cabellera rosa que le llegaba hasta la cintura. Era la misma chica a la que había rescatado de las garras del Hollow, de eso estaba seguro. Además, una buena pregunta sería cómo sabían el número de su habitación en la residencia. No se lo había dado a ningún estudiante, y sin embargo, ahí estaban. Era hermosa desde la primera vez que la vio durante el ataque, pero en ese momento le pareció aún más hermosa. Espero que no sea mal momento, pero me gustaría presentarles a Moka-san. Ella y yo estábamos pasando por allí, así que... Hola Ichigo, encantada de conocerte, dijo Moka alegremente, interrumpiendo a Tsukune. Él no tardó en presentarse tan bien como es debido. Desde la cama, Kon abrió los ojos al oír la voz femenina, curioso por saber quién era. Desde que conocía a Ichigo, una cosa era segura, el Shinigami sustituto siempre se encontraba rodeado de chicas guapas. Si era intencional o casualidad, le daba igual, lo único que le importaba era tenerlas a su merced. El cuerpo de Ichigo bloqueaba casi por completo la entrada, lo que obligó a Kon a moverse por la cama intentando verla. Agradezco tu visita, pero ¿te importaría decirme cómo supiste que esta era mi habitación? Era Ling Ling, o dicho de otro modo, la hermana de Fan. Ya me reuní con ella, respondió Ichigo, interrumpiendo a Tsukune. Apretó los puños, sintiendo que el zombi lo seguía. ¿Acaso el afán de reclutarlo de ella y Fang Fang se había transformado en desesperación? Con esas dos, nada lo sorprendería, ni siquiera algo tan absurdo como que lo espiaran a distancia. ¿Está todo bien? Preguntó Moka acercándose. Pareces preocupado. Tengo muchas cosas en la cabeza, improvisó Ichigo rápidamente. Aunque apenas había espacio entre el vampiro y el Shinigami, contenía el ángulo perfecto. Sus ojos brillaron ante la perspectiva de Moka Akashiya. La mirada de Kon recorrió su rostro, y si hubiera podido babear, lo habría hecho. Tan solo verlas lo excitó, las quiero. Una sonrisa amenazadora se dibujó en su rostro mientras la miraba fijamente al pecho. No eran tan grandes como las de Orime, pero eran más que suficientes. Kon se levantó lentamente de la cama, asegurándose de no ser visto, y se acercó sigilosamente a Ichigo y Moka. En ese momento, no le importaban las consecuencias de sus actos. Moka-san y yo íbamos de camino a la biblioteca para pasar el rato y quizá estudiar. Te agradeceríamos que vinieras con nosotros. Si no, nos vemos mañana. Ichigo lanzó una patada hacia atrás a Kon, dándole en la cara y enviándolo a varios metros hacia atrás. El león de peluche chilló al chocar su estómago contra una de las 4 patas de madera de la cama. ¿Qué fue eso? Preguntó Moka, intentando mirar por encima del hombro de Ichigo. Él se hizo a un lado, impidiéndole ver el interior. No es nada, dijo Ichigo con inocencia. Solo un pequeño proyecto en el que estoy trabajando. Todavía no he logrado que deje de hacer esos ruidos extraños. Ichigo empezó a cerrar la puerta, pero Moka lo detuvo poniendo la mano sobre ella. Si me dejas echar un vistazo, quizá pueda ayudarte, dijo acercándose. Gracias por el ofrecimiento, pero será mejor que me encargue yo misma, dijo Ichigo, poniendo una mano sobre su hombro y sonriendo. Adelántense ustedes dos, tal vez los alcance después. Tsukune y Moka se dieron la vuelta mientras el vampiro de cabello rosa los despedía con la mano al bajar por el pasillo. Ichigo soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y cerró la puerta. A veces me pregunto si intentan hacerme la vida más difícil a propósito.
Mi verdadero objetivo es cazar y destruir a los Hallows que acechan en este reino. Su estupidez y falta de sentido común me desconciertan por completo. Con se levantó del suelo sacudiéndose el polvo. Vamos, no lo dices en serio, dijo corriendo por la alfombra y rodeando con sus brazos el tobillo de Ichigo. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a la chica? Ichigo bajó la mirada, disgustado por el tono de Kon. Sabía perfectamente lo que rondaba por la cabeza de ese pervertido Matsuo. ¿Acaso no me escuchas nunca? Me la acaban de presentar, exclamó Ichigo, poniendo los ojos en blanco. Aunque jamás lo admitiría, sabía que Kon le sería muy útil. Seguramente tendría que faltar a clase para luchar contra el enemigo, y con cerca, no le pondrían falta. Además, Kon podía tomar apuntes por él cuando no estuviera. Esperen aquí, vuelvo enseguida, informó Ichigo saliendo de la habitación con un papel en la mano. Kon intentó llamarlo, pero ya era demasiado tarde, la puerta se había cerrado. Tras doblar un par de esquinas por el pasillo, Moka y Tsukune salieron del edificio principal caminando sobre el césped. Debido a la distancia de la biblioteca, decidieron que atajar por el jardín de la escuela les permitiría llegar antes que entrar por el edificio. Una ligera brisa soplaba del oeste, despeinando el cabello de Moka en esa dirección. Solo había un par de estudiantes alrededor, ninguno de los cuales les prestó atención. Aprovechando el momento, Moka tomó la mano de Tsukune. Él la miró y notó cómo sus mejillas se sonrojaban. Ella rodeó su brazo con el suyo. Es tan agradable tener un ratito a solas contigo, lejos de todos. Apoyó la cabeza en su hombro. Pasaron junto al grupo de estudiantes que corrían por el césped, participando en diversas actividades. ¿Acaso ya Moka? Tsukune y Moka se detuvieron al oír que alguien la llamaba por su nombre. Detrás de ellos había dos estudiantes, uno de 1,73 metros, con cabello plateado oscuro y ojos marrones, y el otro de 1,78 metros, con cabello negro puntiagudo y ojos verdes. Ambos vestían ropa similar a la de Tsukune y Moka. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cómo conocen a Moka?, preguntaron. Tsukune nunca los había visto antes y no le gustaron sus expresiones. Soy Kikael y él es Hiro, dijo el más alto, dando un paso al frente. Somos estudiantes de primer año en la academia, pero antes de inscribirnos habíamos oído varias historias sobre Moka. Kikael dio unos pasos más, rodeando a Tsukune y Moka un par de veces. ¿Qué opinas, Kikael?, preguntó Hiro. No mentían sobre el cuerpo o la belleza de esta zorra. Lo tiene todo. Moka apretó con fuerza la mano de Tsukune, sintiendo como el pánico la invadía. Tsukune tampoco podía creer lo que oía. ¿Quiénes se creían esos tipos para dirigirse a ella de esa manera? ¿Cómo la acaban de llamar, Moka-san?, preguntó Tsukune, sabiendo que no podía quedarse callado. Los dos estudiantes de primer año rieron entre dientes al oír el susto en su voz. Si no les importa, nos gustaría pasar un rato a solas con Moka. Ahora no es buen momento, ella y yo vamos a la biblioteca. Quizás en otra ocasión. Vamos, Moka-san, Tsukune la atrajo hacia sí, alejándolas de la zona. Se separaron antes de recorrer siquiera 5 metros. Tu paseo a la biblioteca tendrá que esperar. Kikael la abrazó contra sí, acariciándole la mejilla. ¿No me digas que este cobarde es tu novio?, preguntó, ignorando por completo a Tsukune. Suéltala. No os conoce a ninguno de los dos. Kikael soltó a Moka y le dio un puñetazo a Tsukune. El golpe fue suficiente para derribarlo. Tsukune, gritó Moka, pero Hiro la detuvo. No te metas. Kikael puede volverse loco cuando se pone así. Como hacía un rato, Tsukune estaba viendo estrellas. Se apoyó sobre sus rodillas y manos, mirando a Moka y a los otros dos. ¿Por qué hacen esto? ¿Acaso no es obvio que Moka-san no quiere? Esta vez, Tsukune recibió una patada en la cara. Kikael y Hiro se rieron al ver su rostro estamparse contra el suelo. Ya basta. Ponle fin a esto y haré lo que me digas, pero no lastimes a Tsukune. Gritó Moka intentando liberarse de Hiro. Su agarre era demasiado fuerte para que ella pudiera superarlo. No te preocupes, cariño, Kikael no matará a tu novio, quizás solo le dé una pequeña paliza. Kikael agarró a Tsukune del pelo, lo levantó de un tirón y lo golpeó contra el suelo. A Moka se le llenaron los ojos de lágrimas al ver cómo golpeaban al hombre que amaba, sin poder hacer nada para ayudarlo.
¿Por qué no te defiendes?, gritó Kikael, arrodillándose y agarrando a Tsukune por el cuello, para luego golpearlo repetidamente en la cara. Tsukune esquivó y bloqueó algunos golpes, pero los demás le dieron de lleno en la cara, haciéndole sangrar. ¡Qué cobarde! ¿Por qué una belleza como tú sale con un debilucho como él?, preguntó Hiro, asegurándose de sujetar con fuerza sus muñecas. Moka rompió a llorar, sintiéndose completamente impotente. Si tan solo pudiera despertar su fuerza interior. Y por alguna razón, Tsukune no había liberado nada de su poder oculto tras el candado sagrado, quizás se debía a que ella no era la víctima. En un instante, Kikael fue apartada de Tsukune y lanzada en dirección opuesta. Ya basta de eso. Alguien se agachó para ayudar a Tsukune a levantarse. Ichigo, logró decir Moka con alivio, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Ichigo no era de los que se metían en asuntos ajenos, pero al observar la escena desde lejos supo que algo andaba mal. Tienes 5 segundos para dejar ir a la chica. Hiro percibió la determinación en los ojos de Ichigo, soltando inmediatamente a Moka, quien al instante se puso del lado de Tsukune e Ichigo. Kikael se levantó del suelo crujiéndose los nudillos. Tsukune, Moka, dijo Ichigo sin mirarlos, será mejor que se vayan. Si estos dos quieren pelea, la han encontrado. Ichigo se remangó lentamente, provocando que Hiro tragara saliva. Ni Moka ni Tsukune entendían por qué se arriesgaba por ellos. Apenas lo conocían, y aún así, intentaba protegerlos. Moka no lo iba a permitir, no hagas esto. No tienes por qué dejarte golpear por mi culpa. Haré lo que sea necesario. Basta, Moka, Ichigo fulminó con la mirada al vampiro. Vi y oí casi todo lo que estos tipos les dijeron e hicieron a ustedes dos. Lo único que lamento es no haber intervenido antes. Volvió a centrarse en los de primer año. Me dan asco tipos como estos. La cosa se va a poner fea, así que tú y Tsukune deberían irse. Ichigo, susurró Moka sintiendo como todo tipo de emociones la invadían. Kikael, de repente, aplaudió a Ichigo, menudo discurso, pero aún más tonto por amenazar a alguien como yo. ¿Qué te parece si vamos al bosque y resolvemos esto en nuestra verdadera forma? Luego, Kikael miró a Moka a los ojos, hablaremos en otro momento, preciosa. Una risita escapó de los labios de Ichigo, provocando que Hiro retrocediera un par de pasos. ¿Qué es tan condenadamente gracioso?, preguntó Kikael. Te conviene más enfrentarme en forma humana, te lo garantizo. A menos, claro, que quieras un funeral prematuro, en ese caso, sígueme, dijo Ichigo mientras avanzaba hacia el bosque. Tsukune y Moka permanecieron inmóviles durante toda la situación. Hiro agarró la camisa de su mejor amigo, no me gusta nada, este tipo es demasiado seguro de sí mismo y mira su tamaño. Salgamos de aquí mientras podamos, Moka puede esperar a otra ocasión. Tsukune, gritaron dos chicas antes de que Kikael pudiera hacer un movimiento. Misore, Kurumu, dijo Moka mirando a lo lejos. Tienes razón, nos ocuparemos de esto en otro momento, respondió Kikael mientras echaba a correr con Hiro a su lado. Ichigo notó sus acciones de reojo y se detuvo en seco. Tsukune, ¿estás bien?, preguntó Misore, preocupada por la cantidad de sangre que le caía de la boca y la nariz. Era la primera vez que la veía desde el ataque de los Hallows. Ichigo se acercó al grupo y sacó un trozo de tela del bolsillo lateral de su chaqueta. Úsenlo para limpiarse. Menos mal que lo llevaba conmigo. ¿Alguien me puede explicar qué pasó y por qué está él aquí?, preguntó Misore señalando a Ichigo. Tsukune usó el paño para limpiarse la sangre del rostro. No seas grosero, si no fuera por Ichigo, las cosas podrían haber sido mucho peores, enfatizó Moka. Tanto Kurumu como Misore observaron al Shinigami sustituto. Cuídense, dijo Ichigo alejándose del grupo. Tengo un formulario que entregar. Tanto Kurumu como Moka querían impedir que se marchara, cada una con sus propios motivos, pero Tsukune era el centro de atención. Me siento un poco perdida, ¿qué ha pasado en las últimas horas?, preguntó Misore. En cuanto la mano de Moka tocó el hombro de Tsukune, él la apartó bruscamente. Lo siento, Moka-san, necesito tiempo para pensar y estar solo. Si aún quieres ir a la biblioteca, ve con alguno de los demás en mi lugar. Por favor, que nadie intente seguirme.
Las tres chicas lo vieron escabullirse con la cabeza gacha. Había jurado proteger a Moka y estar a su lado, pero era incapaz de hacer nada. De no ser por Ichigo, el alumno de primer año, habría seguido golpeándolo. Era incapaz de defender a Moka ni a sí mismo. La idea lo consumía por dentro, sabiendo que necesitaba hacerse más fuerte. ¿Cómo podría Moka verlo como un verdadero hombre si no era capaz de protegerla con sus propias manos? La sola idea le hervía la sangre. Continuará. CHP 9, déjenlo libre. Si tuviera que describir cómo se sentía en una sola palabra, sería, miserable. El primer día de vuelta había ido de maravilla hasta ese momento. ¿Quiénes se creían esos dos para imponerle eso a Moka? La incomodidad y el terror en sus ojos resonaban en su mente como un disco rayado, incapaz de dejar de pensar en ello. Había demostrado una y otra vez que no era del todo inútil cuando realmente se le necesitaba. Solo cuando sus amigos corrían verdadero peligro se volvía relevante. Abrir el primer candado del candado sagrado le dio acceso a la sangre de vampiro que corría por sus venas. Y gracias a ello, obtuvo las habilidades de un verdadero vampiro. Aturdido por sus pensamientos, Tsukune se topó con un manzano y se sentó, apoyando la espalda en él. Desde allí, estaba seguro de que nadie lo encontraría, justo lo que deseaba. Apenas un minuto después, la proverbial voz lo llamó, no le sorprendió que viniera tras él. Les dijo a los demás que no la siguieran, pero sabía que no lo harían. Moka-san, susurró, escuchando cómo ella lo llamaba una y otra vez sin intención de responder. Su voz se fue apagando a medida que se alejaba. Agradecido de no correr peligro de ser descubierto, suspiró aliviado. Después de un tiempo a solas, para reflexionar, estaba seguro de que se sentiría mucho mejor. Tras entregar su formulario para el club de fútbol, Ichigo regresó a su dormitorio, donde pasó el resto de la tarde y la noche. Estuvo atento a la presencia de Hallows que pudieran estar merodeando, pero no vio ninguno. Se le ocurrió la idea de explorar la zona en su forma espiritual, pero eso le daría a cierta persona más oportunidades de seguirlo. La insignia de suplente tampoco le alertó de nada. Con la obsesión que ambos individuos parecían tener, nada lo sorprendería. A la mañana siguiente, caminó por el pasillo con la mochila al hombro izquierdo. Podía sentir el movimiento excesivo desde dentro. Al instante siguiente, la mochila se abrió sola desde adentro, y Ichigo la detuvo antes de que pudiera hacer nada más. Me da igual lo mucho que quieras echar un vistazo, ahora no es el momento. Si me descubres, te vuelo la cabeza. Qué palabras tan crueles, pero imposibles. No tengo un cerebro de genio, nuestras almas modernas están construidas en forma de píldora. Por fin algo en lo que coincidimos. Tu falta de inteligencia será mi perdición, ya lo veo. Por eso harás lo que yo diga, cuando yo lo diga y como yo quiera. Para empezar, se acabó hablar, la clase está al final del pasillo, dijo Ichigo, procurando bajar la voz para no perderse entre los numerosos estudiantes. Solo podrás hablar o hacer algo si necesito que tomes el control de mi cuerpo. Si rompes alguna de estas reglas, te prometo que no te gustará el resultado. Bla, bla, como si fueras a cumplir alguna de esas amenazas. Tanto tú como yo sabemos en el fondo que me quieres como a un hermano pequeño. A veces nos sacamos de quicio, pero al final del día somos inseparables. No acabo de decir que ya has terminado de hablar. En ese momento, el alma moderada no tuvo respuesta y optó por guardar silencio. Ichigo dobló la esquina y entró al aula, sentándose en el mismo lugar de siempre. Antes de acomodarse, alguien lo llamó desde el otro lado del salón. ¿Por qué está sentado solo? Kurumu le hizo señas para que se acercara. Hay asientos libres por aquí. No sabía por qué lo hacía, pero él parecía sincero y tenía algo más que ninguno de ellos podía explicar. Durante los 2 primeros años, se habían mantenido apartados, sin relacionarse con mucha gente fuera de su círculo. Vamos, Ichigo, no seas tímido. A diferencia de los demás estudiantes, parecía encajar perfectamente, esto se notaba especialmente entre Tsukune, Kurumu y Moka. Sin ver ningún problema, Ichigo se encogió de hombros y cruzó la sala para sentarse cerca de ellos. Misore lo interrogó en cuanto dejó su mochila. Todos los demás parecían aceptarlo sin problemas, pero ella apenas le había dirigido la palabra. Todos te apreciamos, pero si haces algo que nos perjudique, te pondré en cuarentena. ¿Congelarlo? ¿Qué quería decir con eso? Su tono y postura corporal le dificultaban discernir si bromeaba o hablaba en serio.
Su comentario le recordó que ya no estaba en una escuela secundaria normal, sino en una para monstruos, no es que no lo supiera ya. Y por eso presentía que su amenaza no era un farol. Me parece bien, si les hago daño a alguno de ustedes, adelante, dijo Ichigo, mirando fijamente el rostro del usuario de hielo. Soy de lo más tranquilo, no le haría daño ni a una mosca. Ichigo, murmuró Moka en voz baja. Estaba a punto de intervenir para defender al pelirrojo, pero ya no tenía motivos para hacerlo. Sus comentarios también arrancaron una sonrisa a Misore, que se recostó sin nada más que decirle. Parte de lo que dijo era mentira, no había nada que disfrutara más que un buen desafío en forma de pelea. Su espíritu competitivo recordaba al de cualquier gran guerrero, llevándolo a la victoria en batallas que de otro modo se considerarían imposibles de ganar, pero también tenía un lado protector. A cualquiera que considerara familia o amigo, lo protegería con su vida, y como muchos otros, tenía un lado cariñoso y afectuoso, aunque no fuera su mayor virtud. Lo había notado desde que entró al aula hacía unos minutos, pero aún no había rastro de él. ¿Alguno de ustedes ha visto a Tsukune desde que se fue ayer? No pude dejar de pensar en él en toda la noche, empiezo a preocuparme. La tensión era evidente en sus ojos, Kurumu y Misore la detectaron fácilmente. No te preocupes. Entrará por la puerta en cualquier momento, solo espera y verás, respondió Ichigo sin mirarlo a los ojos. Sus palabras la reconfortaron, y por alguna razón, no tuvo más remedio que creerle. Ya fuera por su forma de hablar o por su actitud, había algo en el que le gustaba mucho y en lo que sentía que podía confiar. Sintió algo parecido cuando Tsukune los presentó justo afuera de su dormitorio. Gracias, Ichigo, dijo Moka. Su cambio de tono hizo que todos la miraran fijamente. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima, parecía más relajada. No hay de qué, respondió Ichigo con una sonrisa burlona. Antes de que se dieran cuenta, la clase empezó sin Tsukune. A cada uno se le pidió que sacara una hoja de papel para la primera lección. Ichigo sacó un cuaderno de su mochila y lo dejó sobre el escritorio. Antes de comenzar con la lección principal, es importante que sepan cómo interactuar con los humanos si alguna vez se encuentran en el mundo humano. Vamos a repasar un poco para asegurarnos de que no lo hayan olvidado durante el verano. Repasaremos esto al menos 4 veces antes de que termine la semana. Un par de estudiantes gimieron, mostrando su disgusto por tener que repasar cosas que ya habían aprendido. Shizuka Nekonome esperó a que todos se calmaran antes de continuar con la lección. Sin darse cuenta, Ichigo no había cerrado bien la cremallera de su mochila. El león de peluche aprovechó el descuido de Ichigo. Miró por la cremallera abierta y vio a una chica con el pelo morado hasta los hombros chupando una piruleta. Delante de ella había otra chica con el pelo recogido del color del cielo y ojos morados. Si tuviera ojos, se le habrían salido de las órbitas. Su pecho era perfecto. Eran casi del mismo tamaño que los de Orime y parecían igual de adorables. Era como si lo llamaran, provocándole una risa maliciosa, eso es lo que digo. El pie de Ichigo cayó sobre la bolsa, pisoteando al león de peluche. No puedo llevarme a este tipo a ninguna parte, pensó. Para su desgracia, el león gritó, captando la atención de todos, maldita sea. Ichigo apretó los puños. La profesora se subió las gafas por encima de la nariz. ¿Tiene algo que compartir con nosotros, señor Kurosaki? Ichigo tragó saliva, improvisando una frase, debe ser mi padre, siempre llamando en los momentos más inoportunos. Lo apagaré ahora mismo. Negando con la cabeza, Shizuka caminó por su fila extendiendo su brazo izquierdo, lo guardaré durante el resto de la clase, puedes devolvérmelo al terminar. Se mordió la lengua, buscando una forma de salir del apuro. No llevaba teléfono ni ningún otro aparato electrónico en la mochila, así que la única opción era entregarle a Kon. La idea de entregarlo era absurda, por no mencionar que nadie lo volvería a mirar igual. Sería el hazmerreír durante el resto del año o mientras permaneciera en la academia. El estudiante que siempre llevaba un osito de peluche, no quería ser recordado por eso, la idea de recibir miradas indiscretas en el pasillo le aterraba. Bueno, Ichigo, preguntó con la mano extendida frente a él. Se acarició el pelo mientras respiraba hondo, no es exactamente un teléfono, intentó ganar tiempo, ¿acaso la primera infracción no debería resultar en una advertencia? Esto no es justo. Yo decidiré que es justo y que no, el teléfono Kurosaki.
Sin nada más que se le ocurriera, Ichigo se agachó y abrió la cremallera de la bolsa con cuidado. Sabía que encontraría la manera de estropearlo todo. Agarró lentamente a León y, justo en ese momento, alguien entró por la puerta principal. Aono Tsukune, dijo Shizuka alejándose de Ichigo. ¿Por qué llegas tarde? ¿Tienes un pase? Por el momento estaba a salvo, su atención ya no estaba puesta en él. No sabía cuánto duraría. No, respondió, sentándose en su lugar habitual. Solo llego tarde, sin excusas. Tras una larga pausa, decidió dejarlo pasar. Era apenas el segundo día y aún no todos se habían familiarizado con la dinámica de la clase. Con eso en mente, también le dio permiso a Ichigo para volver al frente y continuar con la lección. Para asegurarse de que no hubiera más problemas, Ichigo cerró la mochila. Durante 30 minutos, Tsukune no les dirigió la palabra a ninguna. Fue como un golpe en el estómago, Moka no lo podía creer. Algo le preocupaba, y presentía que se debía a los sucesos del día anterior. Permaneció así durante toda la clase, y cada vez que le hacían una pregunta, respondía con monosílabos. Esto inquietaba especialmente a las tres chicas, mientras que Ichigo se concentraba más en las tareas asignadas junto con los demás alumnos. Al final de la clase, cada uno recibió un examen previo antes de salir. Moka fue la primera en terminar, seguida de Ichigo y otros 4. Fuera de la puerta, ella se apoyó contra la pared, con la misma angustia en los ojos que al principio de la clase. Él dio un par de pasos, percibiéndola de reojo, y le puso una mano en el hombro. Deberías intentar sonreír, las caras tristes no le sientan bien a las chicas guapas. Moka no pudo evitar sonreír, sonrojándose al mismo tiempo. Mucho mejor. Ichigo sonrió y retiró la mano de su hombro. Sabía que era Tsukune quien la preocupaba. La cantidad de veces que ella lo miraba lo dejaba claro. Tu amigo estará bien, solo dale tiempo. Con el corazón acelerado, Moka lo observó mientras se alejaba por el pasillo. Era bastante observador y considerado con los sentimientos de los demás, según lo que había podido notar en el poco tiempo que lo conocía. Volvió a susurrar su nombre. Esperó un poco más de 3 minutos. ¿Qué te pareció?, preguntó el vampiro de cabello rosa. Supongo que sí, respondió Tsukune sin mucho entusiasmo. Caminaron juntos por el pasillo, uno al lado del otro. Por favor, háblame. No me gusta verte así, Tsukune. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Estoy perfectamente bien, dijo con una sonrisa fingida, rodeándola con un brazo por la cintura y atrayéndola hacia sí. No malgastes tu energía preocupándote por mí. Hablando de energía, Moka lo apartó a un lado de una fuente. No he probado tu sangre ni una sola vez desde que volvimos. ¿Puedo probarla, por favor?, suplicó acercando su rostro al de él. Tsukune retrocedió, encontrándose acorralado contra la pared. ¿Qué tal más tarde? Me siento un poco. Incapaz de resistir el impulso, clavó sus colmillos en su cuello, succionándolo. Al final del pasillo, subiendo unas escaleras y doblando la esquina, Ichigo entró en la Academia de Artes Oscuras Avanzadas. Ella lo observó fijamente hasta que él se sentó. Nahirun Kasura era la instructora más extraña que había conocido, tanto en Yokai como en cualquier otra escuela. Algunas de las miradas que les dirigía eran suficientes para helar la sangre a cualquiera. Vestía una sencilla camisa azul con cuello y una falda gris. Tsukune fue uno de los últimos en entrar, caminando con dificultad. Parecía que iba a desmayarse, pero logró llegar a su asiento. ¿Estás bien?, preguntó Ichigo. En serio, pareces como si te hubieran dejado sin aliento. No andas muy desencaminado, dijo Tsukune, apoyando la cabeza en el escritorio y llevándose una mano al cuello. Cuando ella dijo, probar, pensó que se refería a una pequeña porción, no a una cantidad tan grande como la de un almuerzo. Le sorprendió haber llegado a clase sin desmayarse. Al frente, Nahirun rodeó el escritorio y se detuvo junto a un gran cubo de agua. ¿A quién le gustan los experimentos? Todos en el aula levantaron la mano. Genial. Empecemos. Tsukune levantó la vista del escritorio justo a tiempo para ver a Nahirun derramar un buen chorro de agua sobre su camisa. Estaba empapada. Uy. Qué torpe soy, dijo entre risitas. Un clamor repentino recorrió la clase, todos vitoreaban, excepto Ichigo y Tsukune.
qué lástima que me haya mojado tanto. ¿Qué opinan, chicos? ¿Debería cambiarme de camisa?, preguntó en tono de broma. Casi todos respondieron con no, y a Ichigo solo le tomó un par de segundos darse cuenta del por qué esta clase bien podría llamarse arte avanzado de seducción. Justo cuando crees que lo has visto todo. La tela de la camisa les permitía ver perfectamente todo lo que había debajo. Sus pezones eran bastante visibles, ya que no llevaba sujetador. Tsukune sangró por la nariz al verlo con sus propios ojos. Creo que nos está torturando a propósito, enfatizó Tsukune mirando hacia otro lado. A Nahirun le encantaba la atención que recibía al echarse su larga cabellera verde sobre el hombro. Compórtense, chicos, hasta que vuelva, les dijo entrando por la puerta principal. Aunque le encantaba bromear, continuar así con esa ropa iba en contra de las normas del colegio. Al final, venir aquí no ha sido una pérdida de tiempo. No tengo con quien entretenerme, pero al menos sacaré algo de provecho. Ahora solo tengo que tenderle una trampa y ver si lo pillo. Rió para sí misma. Durante toda la hora participaron en diversas actividades en equipo y les informaron que tendrían un examen completo en 3 semanas. Al salir, Ichigo y Tsukune se dirigieron por el pasillo. Nos vemos en el comedor. Tengo que recuperar algo de mi casillero, dijo Tsukune. Ichigo asintió y se dirigió solo a la cafetería. Kurumu y Yukari lo vieron enseguida. Él las localizó casi al instante y se unió a ellas. Juntos, recogieron sus respectivas bandejas y se pusieron en la fila. Continuará. Capítulo 10. Revelación del enemigo. Una vez servido el plato del día, encontraron una mesa libre y se acomodaron. Ichigo pasó la cuchara por la pasta, que parecía puré de patatas. Su color morado le hizo dudar en probarla. ¿Se puede comer esto?, pensó, haciendo círculos con la cuchara. Solo con mirarla sintió náuseas. Ignorándolo por completo, miró el panecillo y el tazón de sopa. Yukari se dio cuenta de sus acciones desde el momento en que se sentaron, riendo entre dientes. Sin duda, era una de las personas más divertidas que había conocido desde que asistía a yokai y no tenía pelos en la lengua. Tenía ganas de pasar tiempo con él y descubrir cómo era realmente. ¿Está todo bien, Ichigo? Levantó la cabeza de la bandeja y el cuenco y miró a Yukari. Estoy bien, solo que esta comida tiene un aspecto un poco extraño. Metió los cubiertos en el cuenco y sacó un trozo de carne. Por fin algo que no fuera el panecillo y que pareciera medio normal. Kurumu, a su izquierda, se inclinó y le puso una mano en el hombro. Puede que parezca un poco diferente, pero sabe igual de bien que cualquier comida del mundo humano. Sonrió y retiró la mano. Confiando en su palabra, probó primero las patatas y descubrió que tenían un sabor similar al de su casa. Había una ligera diferencia, pero nada demasiado drástico. Debido al ataque de los Hollow, no había tenido oportunidad de comer nada el día anterior a la hora del almuerzo. En menos de un minuto, Misore se acercó y se sentó junto a Yukari, frente a Ichigo. ¿Alguno de ustedes ha visto a Tsukune? Conociendo a Moka, seguro que se lo llevó a algún lugar apartado para tenerlo solo para ella. Ichigo percibió la irritación en su tono y arqueó una ceja. ¿Qué quería decir? Yukari dejó caer la cuchara casi al mismo tiempo que Kurumu. Esa pequeña diablilla siempre se cree muy lista intentando quitárnoslo. Kurumu golpeó la mesa con los puños. Por suerte, Ichigo se tragó las patatas sin atragantarse. Las 3 chicas parecían poseídas. Era una mirada casi demoníaca que le daban ganas de salir corriendo de allí lo más lejos posible. Yukari y Misore también se pusieron de pie, como preparándose para marcharse. Ah, no es asunto mío, pero ¿a dónde vais? No te preocupes, esta es una guerra entre nosotros y Moka que no te concierne. Ichigo se interesó aún más. Por lo que pudo ver, todos parecían ser muy buenos amigos, sin rencores entre ellos. ¿Acaso todo aquello de la guerra era solo un juego? Agarró la muñeca de Kurumu, impidiéndole marcharse. ¿Qué quieres decir con guerra? Kurumu se soltó de su agarre y suspiró, apartando la mirada de él. El afecto de Tsukune respondió con 2 palabras. Cada chica lo miró fijamente y durante varios segundos mantuvo la compostura. Pronto esbozó una sonrisa, seguida de risitas, y en un intento desesperado por contenerse, no pudo. Cayó hacia adelante, presa de una carcajada, su cabeza tocó el suelo junto a la bandeja.
Esto duró casi 30 segundos antes de que levantara la vista y se encontrara con 3 miradas asesinas que lo hicieron tragar saliva. ¿Qué te hace tanta gracia, Ichigo?, preguntó Kurumu con calma, pero de una forma que le heló la sangre. De repente, una bañera plateada le cayó en la cabeza a Ichigo, tirándolo del asiento. Las 3 chicas chocaron los 5 entre risitas mientras él se ponía de pie. ¿Qué demonios fue eso, Yukari?, preguntó Ichigo, frotándose la zona dolorida. Tampoco estuvo bien la primera vez. Recordó la clase de cocina del día anterior. Su mirada se dirigió instantáneamente a las manos de Misore, que se habían transformado en cuchillas de hielo. ¿Qué les parece si lo convertimos en una escultura de hielo? Ichigo se apartó de la mesa. ¿Qué? No puede estar hablando en serio, pensó, listo para defenderse si fuera necesario. Yukari se acercó y bajó las manos de Misore. No nos pasemos. Se relajó, dejando caer los hombros. No quería ofender a ninguna, simplemente no tenía ni idea de que todas estuvieran enamoradas del mismo chico. El pensamiento casi le hizo reír de nuevo, pero logró contenerse. La seriedad con la que todos se lo tomaban solo aumentaba el dramatismo. Era como en la primaria, cuando veía a las chicas persiguiendo al mismo chico, y viceversa. Él pensaba que eran un grupo feliz sin problemas, que equivocado estaba. Deberíamos sentarnos a terminar de comer. Justo antes de venir, hablé con Tsukune. Seguro que aparece en cualquier momento, dijo algo de pasar por su casillero. Probablemente ahí fue donde Moka lo capturó. Se cree un trofeo, pero la conozco al dedillo. Si quieren quedarse, adelante, dijo Misore mientras se alejaba. Voy a buscar a Tsukune. Ichigo se tapó la boca con la mano, reprimiendo la risa. La obsesión y la determinación de ella por él eran suficientes para hacerlo estallar. Muchos otros chicos recorrían los pasillos de la academia, pero todos se sentían atraídos como imanes por él. En ese momento, le daba igual lo que hicieran, solo sabía que debía mantenerse alejado. Interponerse entre ellos y Tsukune podría ser fatal. Kurumu y Yukari decidieron no seguirla y tomaron asiento. Moka puede ser muchas cosas, pero sé que no se pasaría de la raya, enfatizó Yukari. Oye, ¿qué tal si hablamos de otra cosa, como por ejemplo? Silencio, Ichigo. Gritaron ambos. Vale, murmuró levantando la cuchara de la mesa. Cada uno siguió comiendo en silencio, y poco después alguien le tocó el hombro a Ichigo por detrás. He oído que eres el nuevo miembro del club de fútbol. El capitán quiere ver cómo te desenvuelves en el campo para ver en qué equipo estás. Ichigo se giró bruscamente, mirando fijamente a quién hablaba, cuándo y dónde. Ahora mismo sería perfecto si no estás ocupado. Él, yo y varios otros miembros ya hemos comenzado a practicar en el campo principal. Sin dudarlo un instante, se puso de pie, Kurumu, Yukari, nos vemos. Ichigo siguió al individuo que decía ser miembro del club de fútbol. Ella le había recomendado el club de periodismo el día anterior, sin saber que se había unido a otro club completamente distinto. Desconocía la hora exacta, pero probablemente fue poco después de su propuesta inicial, quizás después de terminar podamos ver a Ichigo entrenar. Tengo curiosidad por ver qué tal juega. Kurumu no era una gran aficionada al fútbol, pero entendía lo básico del juego. Tal vez después de que encontremos a Tsukune, no me sorprendería que Misore intentara algo si lograra localizarlo antes que Moka. Además, apenas conocemos a Ichigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kurumu al tiempo que notaba algo en el suelo. Había visto la mochila antes y sabía que pertenecía a Ichigo. Por desgracia, él ya había salido de la cafetería, llamarlo no era una opción. Recogió la mochila del suelo y la colocó sobre la mesa. Esto nos da una razón para ir tras él. Te da una razón más bien como que no hay un nosotros. Tal vez después de que hayamos encontrado a Tsukune lo reconsidere, aclaró Yukari. Sin mediar palabra, siguieron comiendo. En uno de los pasillos principales, Tsukune cambió un par de libros y otros útiles, cerrando su casillero. Chicos, exclamó, con el corazón a 1000 por hora, al soltar los libros que cayeron al suelo. Uno de ellos, de 1,73 metros, cabello plateado y ojos marrones, y a su lado, otro de 1,78 metros, cabello negro puntiagudo y ojos verdes. Eran los dos que los habían atacado ayer a él y a Moka. Kikael y Hiro. Ah,
Hola chicos, dijo Tsukune tímidamente, agachándose para recoger sus libros. No hay rencor por lo de ayer, pero si buscan a Moka-san, no tengo ni idea. Fingió una sonrisa y se alejó lentamente. Lo último que quería eran problemas, y no veía mejor solución que marcharse. Apenas había dado 2 pasos cuando unas manos le agarraron los hombros. Vamos a dar un paseo, Aono, sugirió Kikael. Kikael lo jaló de un lado, mientras que Hiro lo hizo del otro. No tenía idea de cómo sabían su apellido, pero su vínculo con Moka sin duda facilitaba la obtención de la información. ¿No deberíamos al menos hablar de esto? No tengo problema con que sean amigos de Moka-san, así que ¿por qué ustedes? Cállate. Ordenó Kikael. Tsukune no tenía ni idea de a dónde iban ni qué planeaban. Un par de años atrás se habría muerto de miedo, pero gracias a su experiencia había logrado mantener la compostura. Dentro de la cafetería, Kurumu y Yukari retiraron sus bandejas de la mesa, dejando lo que no habían terminado. Kurumu llevaba las bolsas de ella y de Ichigo. Vamos, Yukari-chan, no tardaremos más de 1 minuto. 2 voces femeninas discutían acaloradamente, aparentemente sin que Ichigo estuviera cerca. Esto era bueno, pensó Kon. No se presentarían muchas oportunidades como esta, así que debía aprovecharla. Se movió lentamente, intentando llamar la atención de quienquiera que tuviera la bolsa. Al no tener éxito, aceleró el paso. ¿Qué demonios?, exclamó Kurumu, quitándose la bolsa del hombro derecho. ¿Qué ocurre?, preguntó Yukari. Algo se está moviendo dentro de esta bolsa. Kurumu la dejó en el suelo. Juntas observaron cómo seguía moviéndose de un lado a otro. Poco después, comenzaron a provenir de ella ruidos extraños. Yukari y Kurumu se miraron y luego miraron la bolsa. ¿Crees que deberíamos echar un vistazo dentro?, preguntó Yukari. No sé si sea una buena idea, sobre todo si se entera de que hemos revisado sus cosas. Lo que no sabe no puede hacerles daño. Yukari se arrodilló y comenzó a abrir la mochila lentamente. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del león de peluche. Perfecto, picaron el anzuelo. Se frotó las manos por última vez antes de quedarse completamente inmóvil. De un tirón, abrió la mochila, preparándose para lo que fuera. Para su sorpresa, encontraron cosas que cualquier estudiante común tendría en su mochila. Yukari metió las manos, tanteando en busca de algo inusual. Sus dedos tocaron algo suave y esponjoso. Curiosa por saber qué era, Yukari lo levantó para verlo. ¡Oh, qué lindo! Tanto ella como Kurumu no pudieron evitar reírse, supongo que Ichigo sí tiene un lado tierno. Yukari frotó juguetonamente su rostro contra el peluche de león. No debemos contarle esto a Ichigo bajo ninguna circunstancia. ¿Quién sabe lo que haría si se enterara de que hemos estado manipulando sus pertenencias? De acuerdo, respondió Yukari con una leve risita. Con la mirada fija más allá del hombro de Yukari, Kon aprovechó la oportunidad. Impulsándose con fuerza y velocidad, se liberó del agarre de Yukari, usando su hombro como trampolín. «Al cielo estoy aquí», exclamó. Extendió los brazos, recibiendo con agrado la deliciosa suavidad de los pechos de Kurumu. Al contacto, sintió el mismo alivio que al sumergirse en un jacuzzi burbujeante tras una tormenta invernal. Kurumu gritó, intentando apartarlo de su pecho, pero no pudo. «Esto es incluso mejor de lo que imaginaba», exclamó mientras movía la cabeza de un lado a otro. «Esa cosa acaba de hablar», exclamó Yukari, retrocediendo. «No sé, solo ayúdenme a quitármelo». Kon se deslizaba como una serpiente, dificultando que lo sujetaran. Los demás estudiantes de la cafetería dirigieron su atención a la súcubo. De repente, apareció un rostro familiar que se dirigía directamente hacia ella. «Jin-senpai», exclamó. Él desconocía los detalles, pero comprendía bastante bien cuál era el problema. «Quédate quieto y te lo quitaré». Una parte de ella quería hacer lo que él le pedía, pero al mismo tiempo sabía cómo era con las mujeres. Él estiró los brazos intentando sujetar al león mientras acariciaba y apretaba suavemente sus pechos. «Pervertido», gritó ella, abofeteándolo. El golpe lo mandó al suelo, aturdido. Furiosa y avergonzada, finalmente logró atraparlo, levantándolo. «Espera, hablemos un rato». «No hagas nada precipitado», suplicó Kon.
con todas sus fuerzas, Kurumu lo estampó contra el suelo. Con los ojos completamente en blanco, Kon aterrizó a escasos centímetros de Jin. Tan rápido como pudo, Yukari metió a Kon en la bolsa y la cerró de golpe. Jin se incorporó, pasándose una mano por la mejilla. Eres cruel, Kurumu-chan. Te lo mereces. Espetó. Se alejó, desapareciendo entre la multitud de estudiantes. Yukari se quedó de pie, lanzándole la bolsa cerrada a Kurumu. ¿Por qué tengo que cargarla yo? Eres tú, esto me da una razón para ir a ver a Ichigo, quiero ver qué tan buen jugador de fútbol es mi Ichigo, dijo Yukari con una sonrisa. A Kurumu no le gustó la interpretación que Yukari le había dado. Se acercó, la abrazó y le obligó a pegar la cabeza a su pecho. Ya basta, le dijo. Yukari intentó zafarse, pero no tenía fuerzas. Poco más de 20 segundos después, Kurumu la liberó. Era evidente que ambas se preguntaban si el peluche estaría relacionado de alguna manera con su verdadera forma, quizás se tratara de un maestro vudú o algún tipo de mago. Acordaron buscar a Tsukune antes de devolverle la mochila a Ichigo y salir de la cafetería por una puerta lateral. Afuera, arrodillado bajo un árbol, Tsukune se limpió la sangre de la boca con el cuello de la camisa. Kikael y Hiro lo llevaron a un lugar apartado, lejos de los demás. Deja de hacerte el tonto y muéstranos tu verdadera forma. Alguien tan hermosa como Akashi ya no se fijaría en alguien tan patético como tú. A ver, te veo de verdad, apuesto a que por eso te eligió. Tsukune se sacudió el polvo y se puso de pie. Moka y yo solo somos amigos, y que nos hayamos hecho amigos no tiene nada que ver con mi verdadera forma ni con nada tan descabellado. Pelear conmigo no te ayudará a ganarte la amistad ni el corazón de Moka. Toda esta lucha es inútil y debe terminar. Kikael conectó una vez más un golpe en la cara de Tsukune, derribándolo. Última oportunidad, Aono, antes de que te haga transformarte. No lo dejen solo. Vaya, si no es la protagonista del día, dijo Kikael, mirando por encima del hombro a Moka, que se acercaba. Ella pasó corriendo junto a Kikael y Hiro, arrodillándose. Tsukune, lo siento mucho, dijo, entregándole un pañuelo para que se limpiara la sangre del rostro. Kikael le dio una palmada en el hombro por detrás. Estoy dispuesto a dejar en paz a tu amigo si haces un favor por mí. Dímelo, haré lo que sea. Enfatizó girándose para mirarlo de frente. Le encantaba lo dispuesta que parecía, haciéndole saber cuánto quería a su amiga. Vamos a mi residencia, le dijo agarrándola de la muñeca. Lo que hagamos se queda entre nosotros, ¿vale? Quiero usar bien esa lengua tuya antes de que la próxima hora. Aprovechando la sorpresa, Tsukune saltó y golpeó a Kikael contra el suelo, soltando a Moka. Puedes hacerme lo que quieras, pero no permitiré que obligues a Moka-san a cumplir uno de tus repugnantes deseos. Una carcajada escapó de los labios de Kikael, poniéndose de pie. El mayor error que has cometido. Creo que es hora de que veas mi verdadera forma. Sus ojos se tornaron dorados, alas brotaron de su espalda y su piel se transformó en escamas. Moka se acercó a Tsukune, sujetándolo con fuerza del brazo. La transformación no duró más de 40 segundos, y lo que se alzaba ante ellos era un dragón rojo de casi 3 metros de altura y 3 metros de envergadura. Aún así, Aono Tsukune está asustado, jajaja. Kikael habló en un tono mucho más grave. Moka se giró hacia Tsukune, tomando su mano entre las suyas. Hazlo, exclamó, dirigiendo su mano hacia el rosario, que él arrancó con fuerza. Al instante, su cuerpo se transformó, su pecho aumentó de tamaño, entre otros cambios, y sus ojos se tornaron rojo sangre y su cabello plateado. Madre mía, es como una diosa. Hiro no pudo evitar babear al contemplar la verdadera forma de Moka. Ella echó el pelo hacia atrás con su habitual sonrisa segura de sí misma. Aléjate, Tsukune, yo me encargo de él. Lo miró de reojo. ¿Y tú, imbécil? ¿Qué descaro tienes al intentar aprovecharte de mí a través de una amiga? Incluso en su forma gigantesca, Kikael no podía evitar sentirse nervioso. Sin duda era una vampira. Una especie de clase S, la más poderosa de la cadena alimenticia. Su intención original era luchar contra Tsukune, pero el cambio no le molestaba. Quizás después de derrotarla, se enamore perdidamente de mí. En esta forma es aún más sexy. Pensar en lo que quería hacerle lo excitaba. Derrotar a una vampira también aumentaría su reputación.
Con un rápido coletazo, Moka lo agarró y lo lanzó contra un árbol a lo lejos. «Quédate aquí, Tsukune». «Enseguida le quito mérito a este chiste», exclamó. Su mirada se dirigió entonces a Hiro. «Quien toque a Tsukune será el siguiente. ¿Entendido?» «No hay de qué preocuparse, Moka-sama», dijo, inclinándose como si la adorara. «¡Qué pelota!», exclamó Tsukune. Moka saltó por encima de ambos y fue tras el dragón. Besos. La oscuridad lo envolvió mientras avanzaba por el pasillo. Solo una ventana iluminaba aquel amplio espacio. Al pasar junto al tragaluz, contempló la luna y algunas nubes dispersas en el cielo. Le quedaban muchas preguntas sin respuesta. Lo único que sabía era que su resurrección lo había traído de vuelta al mundo de los vivos. El cómo y el por qué aún eran una incógnita, aunque tenía una idea del motivo. Medía alrededor de 1,70 metros, tenía el pelo negro, la piel blanca y los ojos verdes. Unas arrugas del mismo color que sus ojos le recorrían el rostro por debajo de los ojos. Vestía una chaqueta blanca a juego con el resto de su atuendo. Tenía un gran agujero cerca de la base del cuello y, en el lado izquierdo de la cabeza, lo que parecía ser un casco con cuernos. «El amo desea hablar con usted ahora». Un guardia del recinto se acercó por detrás. «Ya estoy de camino». En un par de giros, entró por la puerta que ya estaba abierta. Todos los monitores de la habitación se apagaron de inmediato. «¿Querías verme?», preguntó quien ahora era su maestro, girando en una silla. «Así es. Aunque llevas solo 3 semanas de vuelta de entre los muertos, tengo una misión muy importante para ti. Como ya sabes, distribuí 69 Hallows entre 2 reinos distintos. En el de la Academia Yokai, parece que el Gotei 3 hectáreas intervenido, enviando a un Shinigami sustituto para eliminarlos. ¿Así que quieres que destruya a este Shinigami?». Era de esperar que los Hallows cayeran ante un Shinigami. Estos Hallows eran simplemente una prueba para un proyecto aún mayor. Sin embargo, el problema reside en la segunda ubicación. Alguien o algo ha destruido al menos 2 o 3 de los Hallows. ¿Tu punto? Estos Hallows en particular han sido modificados hasta tal punto que solo la espada de un Shinigami debería poder destruirlos. No he detectado ningún Shinigami en este otro reino, y ahí es donde entras tú. Me gustaría que viajaras a este mundo y averiguaras quién o qué los ha destruido, y cómo. Bajo ningún concepto te acerques al culpable, esta es simplemente una misión de observación y recopilación de datos. ¿Te parece suficientemente sencillo? El individuo asintió en respuesta, bien, y en ese caso, te enviaré de inmediato. He localizado el lugar donde fueron destruidos, una sola ciudad llamada Gassen. Reúnete con mi asistente al final del pasillo y ella te proporcionará uno de nuestros sofisticados dispositivos de teletransportación. La mención de un Shinigami sustituto lo hizo reflexionar. ¿Existía la posibilidad de que fuera él? No, no podía ser, sería demasiado conveniente. ¿Cuál es el nombre del Shinigami? Eso no te incumbe, tienes tu propia misión de la que preocuparte. Buena suerte y no me decepciones. Ulquiorra. No se preocupe, señor Ultra Bros, yo resolveré el misterio. Se alejó dirigiéndose a la salida. Continuará.